qué buena, qué buena. Un chico de la calle. Bien, bien con la música recontra retro. Con guitarra, qué bonito. Y hablando de retro, vamos a hablar de cosas que nos interesan, que a veces están detrás de nosotros, pero no nos detenemos a revisar. Va de retro. Sí, es un tema que a veces lo tomamos con humor, porque creo que todo hay que tomarlo con humor, pero eso no significa que necesariamente haya que le quitemos seriedad, que le quitemos la verdad y la importancia que merece. Pero el humor a veces es necesario para aligerar las cosas, porque hay gente que también dramatiza y sobredimensiona todo. Son las fanáticas de Corín Tellado y sufren porque el amor de su vida no la miró. Fanáticas y fanáticos. Déjame en paz. Hay que también tomar las cosas con calma. También hay fanáticos de Corín Tellado que también dramatizan todo, ¿no? Así es. Entonces, dándole un poco de matices distintos al tema, vamos a hablar de esto que nos importa a todos y que alguna vez cualquiera de nosotros puede pasar o puede haber pasado. Que tiene que ver con nuestra salud y que si no lo han pasado, probablemente en algún momento pues, pudiera sucedernos si es que no tenemos a consideración, si es que no tenemos en cuenta las recomendaciones del doctor que nos visita hoy día para conversar acerca de las hemorroides, todo lo que hay que saber acerca de las hemorroides y cómo prevenirlas. Nos encontramos con el doctor Pedro Larrea, que es gastroenterólogo, jefe de gastroenterología de la Clínica Internacional. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando hablamos de hemorroides, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué exactamente, en qué consiste? ¿Cómo es este mal? Bueno, básicamente la definición de hemorroides significa una dilatación de unos vasitos sanguíneos que se denominan venas, que están por debajo de la submucosa. Entonces, cuando se dilatan estos vasos y llegan a dilatarse con ciertas medidas, a eso se determina enfermedad hemorroidal. Es una inflamación. Es una inflamación. Entonces, físicamente, ¿cómo detectamos eso? Así es. Las hemorroides generalmente empiezan con un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio condiciona que los vasitos se vayan cada vez agrandando mucho más, dilatándose más, ¿no? Y se va clasificando en 4 grados generalmente las hemorroides. El primer grado consiste básicamente en una pequeña dilatación. El segundo grado, en que el paciente puja, las hemorroides salen y se vuelven a introducir. En el tercer grado, que al momento de hacer la deposición, salen y ya no se pueden volver a introducir por sí mismos, sino que se tiene que empujarlas con el dedo para que puedan regresar. Y el cuarto grado, que definitivamente esas salen y ya no pueden regresar, ¿no? Es como una especie, o sea, como una especie de prolapso, una cosa así, algo que sale hacia afuera. Sí, hay que diferenciar en lo que es prolapso también de enfermedad hemorroidal, pero básicamente es el vaso que sale, el prolapso ya es que cuando sale el tejido que recubre al hemorroide, ¿no? Ah, caramba. Ahora, ¿esto es doloroso? Sí es, ¿no? Dependiendo de los grados, ¿no? Todo esto va a depender del grado de inflamación. Cuanto más inflamación hay, va a haber más dolor. Ahora, básicamente las hemorroides producen dolor cuando están con mucha inflamación, cuando están muy dilatadas o cuando pueden producirse a veces trombos, que significa que se dilata tanto el hemorroide que la sangre se queda estancada, se coagula y eso produce un dolor intenso. Y eso además podría llegar a ser peligroso, digamos, interrumpe un tránsito importante, alguna arteria o vena importante. Generalmente no llega a ser peligroso, pero sí tiene mucha sintomatología de dolor. La principal complicación es de que ese coágulo se puede inflamar y se pueda producir un absceso y ya entran otra serie de complicaciones. Ahora, yo lo estaba también un poco enlazando al inicio del programa cuando hicimos la introducción. Yo me imagino que, digamos, un paciente, una persona que ya tenga un cuadro de hemorroides es porque definitivamente, para empezar, no tiene una alimentación, digamos, balanceada, ¿no? Comiendo fibras, qué sé yo, y esto también podría de repente dar inicio o dar el aviso de que pudiese estarse dando otro cuadro también, ¿verdad? Algo relacionado al colon de repente. Así es, ¿no? Siempre, por ejemplo, el principal síntoma de una enfermedad hemorroidal, o sea, el cuadro clínico es el paciente viene porque tiene un ardor, un dolor o un sangrado. Entonces, cuando ya tiene un sangrado, para nosotros ya es un signo de alarma, porque el médico tiene que pensar que siempre la primera posibilidad que hace el 90% de ese sangrado rojo, vivo, intenso, que es básicamente por enfermedad hemorroidal, pero tiene que tener la certeza y hacer unos exámenes como endoscopía, una colonoscopía, para determinar que no son otras cosas y efectivamente no necesariamente lo podemos ver, ¿no? O sea, pueden ser cosas internas. Los hábitos que tenemos generalmente de ir al baño, hay gente que va al baño un ratito, me dicen voy al baño, y pero ¿tan rápido? O sea, digo, hay otros que yo me demoro un montón, porque puedo estar media hora sentado ahí con el periódico, con el libro, con la revista, lo que sea,
¿Eso también influye un poco en esto? ¿Se puede alimentar la enfermedad? ¿La puede reducir? ¿Qué ocurre en esos casos? Claro, lo que pasa es que realmente uno de los problemas, el principal problema de las enfermedades hemorroidales es por estreñimiento. Estreñimiento, ¿no? O constipación, como lo denominamos nosotros. Tenemos unas imágenes, sí. De repente podrían servir para Perfecto. explicar, apoyarnos gráficamente. Sí. Estos son la clasificación según la localización, ¿no? Uno puede tener hemorroides internas, las que están por dentro del ano y el recto, que básicamente son 3 paquetes hemorroidales y que se identifican en los 4 grados que he especificado. Esos de ahí no hay forma de poder detectarlos, ¿verdad? Hay forma de detectarlos clínicamente cuando ya son grados severos y salen y uno los puede diferenciar. Y las hemorroides externas, que realmente eso sí se evidencia internamente, ¿no? Que realmente son las que están expuestas. Las que están expuestas y las que uno puede ver, ¿no? Y ambas son el resultado, como decía hace un rato, del estreñimiento. O sea, siempre ocurre después de un cuadro de estreñimiento. El mecanismo es un poco diferente. Generalmente se están por estreñimiento, pero generalmente las externas son rezagos de lo que te ha quedado un proceso inflamatorio. Y que generalmente se identifican de acuerdo al tamaño, ¿no? Y la área de localización, ¿no? Claro. Y ahora, cuando ocurre lo contrario al estreñimiento, cuando tienes, por ejemplo, deposiciones líquidas que también resultan pues en ardor, por el esfuerzo, eso también puede provocar un... Claro, generalmente en lo que viene a ser todo lo que produzca una inflamación en la zona anorrectal, te va a producir, por ejemplo, como tú has dicho, mucho condimento, ají, alcohol, lo que denomina el hard drink, ¿no? Los alcoholes pesados, que viene a ser pues whisky, vodka, ¿no? Entonces, esos son lo primero que uno tiene que cortar ante un paciente con enfermedad hemorroidal, ¿no? Porque son condicionantes de que te puedan producir mayor inflamación, ¿no? Ahora, Pedro, una pregunta. ¿Necesariamente hay que acudir a, digamos, a una cita con el doctor para que él determine o inspeccione si es que tenemos hemorroides? ¿No podríamos de repente, a través de un examen, identificarlo nosotros mismos? Sí, lo que pasa es que primero uno tiene que tener cuál es la clínica, ¿no? Siempre cuando uno tiene una enfermedad es preferible acudir siempre a un médico, ¿no? Porque en una enfermedad uno tiene diferentes tipos de diagnósticos diferenciales que para que... Pero tengo entendido que, digamos, el primer grado es asintomática, ¿no? Es generalmente asintomática, pero si es asintomática, generalmente uno no tiene síntomas, entonces por lo tanto no acude. No genera problemas. Y tampoco el médico le va a dar un tratamiento a una persona que es asintomática, ¿no? Entonces, claro, no hay nada que llame la atención ni que preocupe. Pero lo que sí es muy importante es la prevención, ¿no? ¿Y qué cosas se hace para prevenir? Bajar el estreñimiento. ¿Qué significa eso? Abundante líquidos, bastante fibra, verduras, frutas. Las personas que están mucho tiempo sentadas, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, los que trabajan en oficinas, si vas a estar 3 horas, 4 horas, no. Cada 30, 45 minutos te paras, aunque sea un rato, caminas 5, 7 minutos y te vuelves a seguir trabajando, ¿no? Y hablando de eso que tienes sentado, hay gente que a veces va con un aro inflado y se sienta. ¿Es por eso? ¿O no necesariamente? Sí, lo que pasa es que eso es un poquito la relación. Es como una dona. Sí, lo que pasa es que uno cuando ya tiene enfermedad hemorroidal, lo que tiene que evitar es que la zona esté muy caliente, ¿no? Entonces eso evita, al tener un espacio y no tenga contacto directo, ¿no? Tenga una mayor fluidez de aire en esa zona, ¿no? Ya, y esta es una curiosidad un poco malcriada. Los gases, o sea, los peditos, afectan porque de repente a veces los gases también se sienten como que intensos y podría afectar o no. Los flatos que lo denominamos nosotros. Flatos. Sí, flatos. O pedos. Sí. Generalmente no afectan absolutamente. No afectan para nada. Entonces no tiene nada que ver que, oye, si te tiras un pedito y alguien lo registra y dice, oye, chequeate las hemorroides, no tiene nada que ver. No tiene que ver nada. Ya. Me han dicho eso y no tiene nada que ver ya. Bueno, tenemos una pregunta del Facebook. Lita dice, ¿las deposiciones con sangre son síntoma de hemorroides? Lo primero que hay que enfocar es la deposición con sangre. Significa primero conversar con tu paciente y ver cuál es su cuadro clínico. De acuerdo al cuadro clínico, uno va planteando los posibles diagnósticos. Pero siempre con una deposición con sangre, rojo vivo, básicamente el 80-90% puede corresponder a enfermedad hemorroidal. Pero se tiene que hacer estudios de colonoscopía para determinar que no sean otras cosas, como pueden ser pólipos o tumores, ¿no? La foto, la imagen que tenemos, más o menos, ¿qué es lo que está graficando? ¿Una hemorroide interna? Sí, lo que representa ese esquema, por ejemplo, acá en la primera toma de hemorroides internas, es básicamente el tratamiento. El tratamiento consiste en tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se divide en 2 cosas: medidas higiénico-dietéticas, que es favorecer la dieta, fibra, agua, buena cantidad,
Y de acuerdo a eso, uno diagnostica y ve si le da un tratamiento por vía endoscópica y que este es un ligador. ¿Qué cosa significa esto? Que succiona la liga, inmediatamente la hemorroide se mete a un canal y pone unas ligas, y eso permite que las hemorroides desciendan de tamaño y al cabo de 7-10 días ese pedacito se cae y vuelve a cicatrizar, ¿no? Ese es lo que se ve acá, ¿no? Las bandas especiales. Tenemos una pregunta de Sandra. Nos dice, ¿el pujo del parto natural puede producir hemorroides? El pujo del parto natural, generalmente en las personas embarazadas, a partir del tercer trimestre aumenta la presión intraabdominal, o el bebé que contiene, ¿no? Entonces, esa presión intraabdominal presiona sobre el piso pélvico y puede condicionar dilatación de las hemorroides, pero que básicamente, terminado esto y por cuestiones hormonales, termina el parto y todo eso regresa a su estado normal, ¿no? ¿Y en el pujo? Y en el pujo, ¿qué es lo que pasa? Generalmente uno no debe pujar cuando hace una deposición. No, pero ¿y en el parto sí tienes que pujar? Sí, en el parto depende del grado de hemorroides, pero básicamente el cuerpo es tan inteligente que en el momento de parto bota ciertas hormonas que hacen que los pacientes no presenten mayor cantidad de sangrado en las personas de embarazo, ¿no? Claro, ¿y qué personas tienen más o menos esta tendencia? O sea, ¿quiénes los que trabajan en oficinas sentados? O de repente los conductores de vehículos, los que están durante horas. ¿Quiénes son? Que decir los conductores viven por casa. Los conductores viven por casa. Que también están sentados. Generalmente esto empieza, hay estadísticas, no existe diferencias entre hombres y mujeres, la relación es casi 1-1, empieza a partir de los 30 años, pero el pico se presenta básicamente a partir de los 50 años. ¿En qué personas se presenta? Primero, personas con mucho estreñimiento. Segundo, en forma casuística, en personas que están mucho tiempo sentados, ¿no? Y ahí están todo lo que tú has mencionado. Conductores, por ejemplo, los interprovinciales, ¿no? Ahora, no significa que también todo el que maneje va a tener hemorroides, ¿no? Sino también existen otros factores predisponentes, ¿no? Que pueden ser factores hereditarios y también sus hábitos alimenticios, dietéticos, ¿no? Así es, ¿no? Todo depende. Tenemos una pregunta de Elvis que nos dice, ¿existen remedios naturales para curar la hemorroides? Sí existen remedios naturales, pero básicamente nosotros, generalmente lo que recetamos, tiene valideces de estudios científicos que acreditan que esto realmente es válido, ¿no? Lo otro también de manera preventiva, tal vez. Lo que pasa es que la manera preventiva básicamente es en el estilo dietético, ¿no? Es alimentación. Hay una pregunta, Sofía dice, cuando aguanto los gases me duele, ¿puede ser hemorroides? No. Eso es completamente diferente, ¿no? Es a nivel abdominal de repente. Sí, ¿no? Hay que estudiar otras cosas, ¿no? Ver cómo funciona el intestino delgado, el tipo de alimentación, ya cambia por completo, ¿no? Ahora, perdón, Osquitar, me parece importante también esclarecer algo. Decimos que una persona con malos hábitos alimenticios, una persona que de repente sufre de estreñimiento seguido, entonces de repente aclarar el panorama. Cuando uno sufre de un estreñimiento crónico, ¿no? ¿Cuántas veces de repente son las ideales de entrar al baño, hacer deposiciones, ¿no? O de repente una vez al día o todos los días. ¿Cómo es este ritmo? ¿Cómo debería ser este hábito? ¿Se puede lograr un hábito? ¿Se puedes acostumbrar a tu cuerpo a que sea una sola hora, un solo lugar? ¿Cómo debería ser lo correcto, no? Generalmente uno lo que tiene que hacer son ciertas medidas. Lo primero es la dieta, ¿no? Es lo más importante. La alimentación. La alimentación te rige de que tú puedas tener un buen sistema digestivo, ¿no? Que tengas una muy buena evacuación, ¿no? Bastante verdura, bastante vegetales, comer poco carnes rojas, bastante agua, ejercicios, ¿no? Disminuir las cuestiones que te puedan condicionar en enfermedad hemorroidal, como es el ají, como es el alcohol, como son los condimentos. Ahora, hay personas